en el video después para YouTube, pero sí que estuvieron saliendo estos teasers con un montón de personajes que, a ver, ya habían anunciado, supongo que quieren saber que sepamos que todo esto está en producción. Un poco me habías comentado la otra vez de Don Steve Rogers y el bebito, Thor con su corte de pelo que me lo tengo que tomar en serio, y algunos X-Men. Así que quién sabe, es obviamente interesante, pero falta un año, un poco menos. Sí, hay una. Porque yo vi, se filtró un poquito lo que serían los teaser, que no son estos tres únicamente. Hay como 7 teaser más o menos Mm, distintos, eh, que van a estar de ahora, o sea, durante todo lo que es el veranito, digamos, mm. ¿no? Pero me preocupa que todavía falta una bocha y ya estén tirando mucho. Para mí están revelando bastante. Y ya ponerle que todo esto rejunte un tráiler. Pero para mí, si a lo largo de todo el año van a querer rellenar con cosas de Doomsday que literalmente falta un año, me parece medio preocupante. Y que no estén haciendo publicidad a la de Spider-Man, que viene, que es la próxima, digamos, es la más inmediata. Es Sí, pero es raro más de eso. Sony, ¿no? Sí, puede ser, pero O no sé, sea, en se el vio. canal oficial de Marvel nunca pusieron nada de Morbius, No, pues, sé. hablando mal y pronto. Pero bueno, me parece raro que ya la vengan, le vengan tirando tantas flores, o sea, no flores, pero digo, ya están haciendo mucho ruido con esto y va a ser raro, va a ser raro. Veremos cómo es cuando llegue, pero por ahora es todo lo que hay. Y por lo demás, pasaron las fiestas, hemos sobrevivido Sí, a las diferentes situaciones, a intoxicarnos con un mantecol, montón de carne y mantecol, ahora bajando las cosas con un matecito claro. amargo, que es la forma para tomarlo. Pero bueno, ya entramos directo en algunos temas, van a ser muy tranquis, muy Claro, yo si me ven así es porque estoy golpeadísimo de la vida, ¿no? de la vida, sí. Claro, así que bueno, Bueno, disculpen, todos, sepan en disculpar. cierto sentido. Pero vamos a entrar en un tema no muy navideño, no muy veraniego tampoco, pero es un juego que estuve viendo hace rato que está ya, inclusive hasta existe el 2, Claro, pero estaba viendo un análisis muy interesante de un pibe que sigo, bueno, iba a decir yankee, pero realmente creo que es inglés. Pyron Cynical, creo que se llama, hizo un video de 8 horas y lo estuve entrando con todo. mm, Que es el Fear and Hunger, también conocido como Miedo y Hambre, si lo querés poner en español, que es el nombre de un calabozo que es re turbina y pasan un montón de cosas. Podés no conocer mucho del juego, no hace falta que conozcas mucho de la historia, simplemente elegís uno de 4 personajes, está hecho con RPG Maker, claro, haces 2 pasos y seguramente te mueras, porque es eh, medio un roguelike, pero en vez de subir de level el personaje va subiendo de level lo que sabes de lo que pasa en el juego, entonces por dónde tenés que ir, por dónde tenés que moverte. Y me parecía que tenía algunos aspectos muy interesantes, en otros es un juego muy hincha pelotas mm, y muy oscuro en términos que te lo mencionaba antes, fetichista más o menos, de lo que le interesa al chabón. Entonces no hace falta ser demasiado sensible como para ver algunas cosas en el juego donde decís, bueno, creo que me bajo acá. claro, Por suerte, al ser hecho con RPG Maker no es particularmente realista, tiene su estilo, va a lo grotesco, va con esas ideas, pero bueno, también parece que te está boludeando. Muchas veces el juego, hay gente que le gusta eso y se lo toma con gracia, eh, otros que no. Sí que hay una diferencia entre el que lo sabe jugar y el que no, y no es por habilidad, es como cuando ya lo entendés, se vuelve como muy fácil. Y es como un entendimiento que pasas de entender cómo funciona a cuando no lo sabías simplemente te morías porque empezás con un solo flaco, o flaca porque hay una mina que también puedes elegir, claro, y esa es tu party. Por dónde lo posicionan y por cómo funciona el RPG Maker, sabes que el máximo son 4 personajes en tu party, pero anda a encontrarlo. claro, Y lo primero que te vas a encontrar seguramente es una nena que no hace nada. Es como que está ahí, te puede dar, sí, tiene pociones, es como que te las da. Y es el tema de que no hace nada, pero al menos es alguien en el grupo y no es completamente inútil porque te da objetos. Inclusive el hecho de que la pueden llegar a matar a la nena, mm, pero si la matan no te mataron a vos. Quiere decir que el enemigo le apuntó a. claro, Ganás cosas y sigue vivo un rato, hay otros personajes que tienen que interactuar con.
Pero lo más importante es eso, es tratar de mantener la party. También hay un perro zombie que te tenés que dar cuenta que ese es el que se puede unir a tu party, no los otros perros que no son zombies. Claro. Entonces también es entender la lógica arcana Sí, que, sí. que tiene el juego. De los personajes que puedes elegir también están repartidos en el calabozo. Si los convences te pueden unir o no. Si sos el mago oscuro, puedes invocar zombies, vos, de los cadáveres de los enemigos, entonces puedes tener una party completa. Pero sos bastante débil. Y también, si te sabes todos los secretos, puedes tener una cabeza flotante inmortal que invoca bolas de fuego. Entonces, es la diferencia a medida que lo vas conociendo y que tanto te metes en los discords y en las wikis, ¿no? Pero eso es a qué nivel quieres entrar. Claro. En sí, ese era uno de los conceptos interesantes que me había gustado de cómo funciona la historia, pero más me interesa cómo funcionan las heridas en el juego, porque también lo quiero tomar para mis mesas de rol, por supuesto. Todos mi cerebro es un embudo que va hacia eso. Capitalizas todo. Claro. Pero esas heridas, dentro de las cosas que te pueden pasar, tu personaje se puede terminar tan deprimido que desbloqueas la habilidad de suicidarte. Cosa que puede servir cuando quedas medio atrapado en un pozo y no sabes a dónde ir. Bueno, ahí tenés una salida. También sirve cerrar el juego, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, por ahí no te funciona el botón. Si no tenés cuidado cuando caminas, podés pisar un clavo oxidado y eso eventualmente te mata. Entonces, y es un píxel, entonces como que le tenés que prestar atención a cosas muy elaboradas. Y las peleas no subís de nivel nunca. Tenés que encontrar ciertos objetos, encontrar a los miembros de la party, pero entender cómo funcionan las peleas. Claro. En general las tenés que evitar o resolverlas en 2 o 3 turnos, porque si no, te morís. O puede que no te maten y que te empiecen a cortar extremidades. Y eso te puede pasar en cualquier pelea de todo el juego. Y también es la mecánica con la que te enfrentás a los enemigos. Y es irle cortando las extremidades. Es como que sí le puedes pegar un tiro en la cabeza, pero es difícil apuntarle en la cabeza. Entonces están las estrategias de le bajas las piernas para que se quede quieto, para poder pegarle ahí. Todo tiene sus stats y su lógica. Pero lo más importante realmente es que no te la saquen a vos. Porque no se termina el juego si te sacan las piernas. Pero si te sacan una pierna, o sea, los gráficos no son tan elaborados, pero si te sacan una pierna vas a -2. Si te sacan las dos te estás arrastrando. Claro. Y literalmente lo ves arrastrándose el personaje. Ahí empieza a entrar en juego las mecánicas de que es un juego, porque si tenés una party completa y a uno de tus compañeros le sacan las piernas, no te afecta en nada. Porque va tan rápido como va el líder. El tema es si te la sacan a vos. Claro. Que te vas arrastrando. Lo mismo la ceguera. Si te la aplican a vos, toda la pantalla te pone negro porque no ves nada. Si la aplican a otro, o sea, obviamente no va a pegar un carajo, pero se puede seguir moviendo porque en la línea de conga están atrás. Te pueden sacar uno o los dos brazos. Eso involucra de qué armas puedes terminar agarrando, qué tanto te puedes defender. Por suerte no evita que puedas interactuar con cosas, pero puede pasar. Entre otras diversas heridas que puedes tener. Que en este momento estoy en una mesa de rol que tiene estas heridas, pero las podés elegir que te pase en vez de empezar a hacer tiradas de salvación de muerte. Claro. Y este juego me está inspirando a cada vez que te recuperes de una tirada de salvación, que tengas algún tipo de herida. Como que es verdad que caíste y ahora te tenés que levantar. No lo voy a aplicar ahora en la mesa corriente, por si algunos jugadores se escuchan, que seguramente no. Pero en el futuro, en algo más. Bueno, y tengo un calabozo que es medio parecido a esto en el mundo, un dungeon legendario con una historia muy similar a esto. Y ahí adentro por ahí le apliqué cosas más heavy. Entonces eso me está inspirando muchas cosas. Y es muy... Esas heridas hacen que vos decidís cuándo reiniciar el juego. Como que, ok, le ganaste a ese jefe re jodido, conseguiste información de cómo es que se le ganaba y qué te podía hacer, pero te rebanó las piernas. Y ahora te estás arrastrando en el piso. ¿Realmente tiene sentido que sigas? Mejor volvés para atrás y lo volvés a hacer un poco mejor. Esta vez en vez de en 3 turnos, en 2. Así que hay mucho ahí de querer mejorar la run, como quien dice. Y entre todo eso también puedes interactuar con los diferentes dioses del juego. Que están los dioses nuevos y los viejos. A mí solo me interesaron un par de los viejos por cómo funcionan, que los podés venerar para que
poder desbloquear diferentes hechizos de esos dioses, pero obviamente no entendés un carajo de cómo se veneran estas personas. El más tranqui es uno que se llama Almer, que es Jesús, porque tiene toda la historia de Jesús. El año es 1500 algo y el tipo este nació en el año 0, que no es exactamente cuando nació Jesús si te vas hilando fino, pero bueno, la referencia está ahí. Su símbolo es el crucificado, es como que no es... El símbolo del chabón no es la típica imagen de Jesús, pero como te va a hacer que tiene la posición del crucificado. Claro. Sus hechizos son caminar por el agua, multiplicar cosas, en general comida. Y si es transmutar. En el pan lo duplica, porque encima obviamente se llama miedo y hambre. Tenés un stand de hambre, entonces eso te sirve mucho. Y en el agua la transforma en vino. Y el alcohol lo necesitas para mejorarte la mente. La recuperas con el chupín, obviamente. Entonces ese me causó mucha gracia, que es literal eso. Y muchos de los lugares, como están mencionados, estás medio en una tierra normal, es como que es Europa y todos esos lugares, normal en sentido geográfico, pero sí hay magia y hay cosas turbias, pero se mantienen estas cosas que me las interesantes. Y después están los otros dioses que son más fáciles de venerarlos. Uno está el del caos y la destrucción, un Grogoroth, que es todo de destrucción, pero cuando vas leyendo al respecto del tipo es como que es la destrucción que viene antes del cambio. Y sí, es todo gore el tipo, y los símbolos y la iconografía del Joey este es como que usa la piel de las criaturas que había destruido, entonces es todo muy cutulense, pero en ninguna parte de la descripción hay malicia. Es como que las cosas tienen que morir para que después vuelvan. Sí que los hechizos del tipo son destruir todo, pero viene por ahí. Y podés encontrar a los señores del culto de este chabón que usan las máscaras de lobo, que se están comiendo personas. O sea, sí, son caníbales, pero te dejan pasar porque no son, no es que están cazando activamente, y hasta los puedes acompañar en su almuerzo. La primera es gratis, la segunda tenés que tirar una moneda y si te sale mal te comen a vos. El juego está lleno de tirar una moneda y si te sale mal, cabiola. En muchos aspectos. Pero nada, la contraparte de este Grogoroth, como la última cosa que me ha parecido interesante, es Sylvian como la diosa del amor. Pero es el amor que se puede ir por el lado medio tóxico. La venerás en vez de teniendo que sacrificar a alguien entablando una relación con uno de tus personajes, y también te hacen todo muy muy visual en cómo pasa eso, pero no es tan así de que la venerás y punto. Como tiene que haber un sacrificio literal que te pasa cuando lo veneras al de la destrucción, que es que matás a uno de tus compañeros o te arriesgas con los caníbales. Con la del amor te encontrás con unos con máscara de conejo que están, te imaginarás lo que están haciendo, venerando a la diosa del amor. La primera vez es gratis y no te pasa nada. La segunda te quedas atrapado como en un mito griego, seguramente, que hay varios de ese estilo. Pero ya cuando la vas a venerar vos aparte y te dice compartir el amor con uno de tus personajes, y decís, bueno, sí, dale, lo hago. No puedes con la nena, ese es un buen límite, creo que te mata el juego si lo intentas. Pero con uno de tus personajes decís, bueno, dale, y si lo haces bien, se fusionan en uno solo. Y que se llama el matrimonio. Y es medio raro y se ve como una fusión medio frankensteinesca. Que encima te puede salir mal y eso me hizo acordar mucho a la sustancia del bicho que te queda. Y creo que ni siquiera se te termina el juego, pero tenés un bicho con el que no puedes usar mucho, entonces medio lo tenés que reiniciar. Pero el matrimonio es un personaje medio meta en el juego, porque si te cortaron las piernas, pero entras con alguien en matrimonio que le faltan los brazos, en la unión están completos. Y si todos tienen todas las partes, el matrimonio sigue siendo un humanoide normal, no solo brazos o piernas. Pero ahí es una forma de sacarte de encima varios estados si simplemente querés terminar el juego o que estás leyendo datos, digamos que el jugador está controlando a whoever, entonces. O por ahí necesitas espacio en la party. Porque tenés el límite de 4, conociste a otra persona, como lo metes, fusionás a 2 a lo Dragon Ball, un poco más grotesco, y listo.
Entonces, son como mecánicas donde hay hasta destinos. Casualmente, muy gore yéndote a lo muy grotesco, a lo sustancia, a lo esto, a lo otro. Pero que cuando pasás el tabú de la cosa, de pronto te empezás a ver la estrategia. De, entonces yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y después te das la vuelta y te quedas para en qué estoy pensando. De fusionar a estas personas en un ritual medio raro, simplemente porque quiero un espacio para poder poner al perro. Claro. Está bien. Que en ese tipo de cosas es muy interesante la forma en que funciona el juego. Tiene muchas otras mecánicas. Tiene uno de 5 o 6 hojas en blanco, son el ítem más roto del juego. Porque puedes escribir una oración, o sea, una de orar, y le pedís a los dioses que te den algo y puedes pedir cualquier objeto. Entonces, hasta podés duplicar objetos y terminás haciendo construcciones de personaje que destruyen todo por todos lados. O hasta sacar la habilidad de atravesar las paredes. Entonces quedas muy no clip como en esos estilos. Así que termina siendo bastante interesante todo lo que propone. Digamos, ¿no? No me parece una gran experiencia jugarlo. No solo por los temas, sino también por el hecho de es mucho prueba y error. Más parecido al Get Over It, del tipo con el martillo, Sí. que a cualquier otro RPG. Entonces, a ver, hay una audiencia, hay gente que le copa eso. Yo soy más de ver a la gente que juega eso, pero cuando ya lo resolvieron. Claro. Porque tenés que tener un nivel de tolerancia a frustración y te tiene que gustar ese misterio. Como dije, yo soy más de leer al respecto que realmente querer buscarlo, pero está bastante interesante. Y el 2, que no lo volví a ver, no estoy viendo un análisis muy profundo del 2, pero sí se meten cositas del Rey Amarillo. Como que deja de tratar sobre los viejos dioses y va a los nuevos, y se volvió como uno de los nuevos dioses alguien que recientemente asciende a ese estado. Y en el lore, digamos, del Rey Amarillo queda muy bien el personaje de Hastur como alguien que asciende en términos recientes. Como que Cthulhu es el típico personaje ancestral del año del Ultra Mega Pedo, y Hastur es el típico personaje o uno bueno como para ser para esa nueva onda. Así que nada, esto hecho por un flaco y con una cabeza quizás medio retorcida, pero interesante encontrar historias que son muy de juego, muy de interactuar con esto, Claro. muy de sufrirla muchas veces hasta que ves lo que realmente hay atrás. Y hasta esta exploración de cómo actúas cuando sos el personaje y cómo ese personaje actúa por sí solo. Que eso también, bueno, se ve un poco en Baldur's Gate también y esas cosas. Pero eso me pareció interesante, lo estuve viendo esta semana. Así que lo traje por eso, no mucho más. Sí, este juego, o sea, si vos lo jugás no corres el riesgo de quedar medio perturbado. O sea, si sos una persona así de a pie, digamos, ¿no? Y medio que no estás tan interiorizado en el tema. ¿No te afecta un poquito o no? Creo Hay una que distancia. en términos del gore y todas esas cosas y lo que tengas que hacer, estamos en general bastante... Bueno, sale para desensitivizado. Claro, sí. A veces no me sale el menos español. sensible. Sí. Claro, como que ya estamos curados del espanto por ese lado. Se mete mucho como es, en temas de violación. Ahí es donde digo que Ah, por eso. como que hay que ver qué tanto lo esperás. Hay estatuses particulares con eso. Sí lo abarca el juego como algo malo. Y no es algo que podés vos hacer. ¿Se entiende? Es como que Sí. es algo inherentemente malo, y es un lugar ultra oscuro. Entonces es como que si te querés poner en términos realistas tiene sentido que pase. Por ejemplo, en mis sensibilidades es como que me alegran no estarlo jugando. Por ejemplo. Pero sí es algo que puede pasar. Muchas escenas de muerte, muchas de esas cosas. Hay que es algo que querés evitar. Entonces hay una conversación ahí donde decís, uno está acostumbrado a ver la escena donde te matan al personaje y lo destruyen en 50 pedazos. Y es como que es una escena más. La puede tener un juego o no. Claro. Pero tener otro tipo de escenas que también puede llegar a terminar en muerte, o a veces hasta no. En
Hay una versión donde el primer guardia que te mata te deja para atrás, para decirlo así, Sí, sí. de maneras más sensibles, y te deja en una celda. Mm, Y vos ahí seguís jugando. claro. A veces podés escapar o no, pero eso te pasó igual. Y a ese personaje que es una posibilidad que te pase, lo podés llegar a encontrar en esa celda. Y cuando le preguntás cómo terminó ahí, no te quiere contar, como dando a entender que le pasó eso. Entonces, no sé si perturbar sería, pero es como que sí abarca esos temas Claro. muy en tu cara, con muchos eh, de los que te pueden matar. El arte es muy, no quiero decir feo ni simple, está como tiene su estilo muy hasta, ¿cómo es? Muy gótico Claro. en lo que hace. Sí, sí. Y hay cero. Porque muchos de estos juegos, Steam está lleno de estos juegos de mierda que van a eso, pero con el fetiche que le pasa a cierto tipo de cuerpo humano, de todas esas cosas. Esto va medio al que le tocó, le toca. Eh, y la locura que están ahí en el calabozo. Así que no sé si es algo que te perturba. El principal peligro es que, peligro entre comillas, que no le veas la gravedad a eso Mm, que por ahí tiene. Y sí creo que el juego quiere abarcar la gravedad que eso realmente tiene. Y sí apunta a perturbar, no a marcar a la persona que está jugando, pero sí a decir, este lugar es súper turbio. claro. Entendiendo eso, es a lo que va, porque llega un punto donde los personajes tienen una misión A y la cumplís, y después puedes seguir más adentro en el calabozo. Claro. Y es como que en ese punto lo que deberías hacer es irte. ¿Qué es lo que está haciendo que tanto como jugador que como el personaje quieras meterte más adentro, a pesar de lo que sabes que es el lugar, digamos? También como jugador es como que vas juntando experiencia, es la curiosidad de querer saber qué hay del otro lado, que eso es, en las temáticas lovecraftianas está mucho eso, de, ok, sé que está re mal, pero quiero saber qué hay atrás de la cortina. Eh, que es lo que lleva casi un... Habla del ascenso a divinidad, pero a través de un sufrimiento y sacrificio. eh, Muy a ese tiene inspiraciones de todos lados. A ese punto me hace pensar mucho en Hellraiser. También tenés un cubo y tenés seres que representan el sufrimiento como la forma de alcanzar la divinidad, cosas así. Pero eso es metiéndote cada vez más adentro. Entonces sí tiene esas cosas que entendés que van pasando y está en vos qué es lo que querés hacer con eso. Podés, inclusive al principio, sin irnos muy jede, hay un tipo que está escapando de un señor que se llama el Torturador. Y el Torturador es un flaquito. O sea, es muy bueno torturando, pero no muy bueno peleando. Entonces le soplás y se muere. Pero podés ayudar al torturador a encontrar a su víctima y te da premios al respecto. Y también tenés cosas para conseguir por el otro lado, si lo bajás de una ñapi. Eh, y va al punto que el torturador sea débil, o sea, que lo puedas bajar, hace que estratégicamente hablando da lo mismo si lo ayudas o no. Mm, Es como que qué es lo que consideras que te serviría. Y seguramente hay un montón de gente que la primera vez lo matan al torturador, pero la segunda decís, quiero ver qué tan lejos puede llegar a ir esto. Que muchos aplaudieron el Baldur's Gate 3 por lo oscuro que se pone si vas cada vez más por ese camino. Pero bueno, no se compara con lo que puedes hacer en pero porque es un juego indie, tiene más libertad, solo un flaco. Este, ¿Cómo es? Y la cantidad de momentos que para grabar tenés que también tirar una moneda, porque si no tenés que grabar una cama y si no aparece un monstruo y seguramente primero te culea y después vemos qué pasa. En muchos lugares. También tenés muchos otros donde puedes grabar normal, entonces la transpirás cada vez que querés frenar un toque. Y grabar quiere decir que cualquier muerte te puede cagar mucho la vida y la partida. Y ahí hay un tema de frustración, aunque no los veas como personas, los estás cuidando porque es como que cómo hago para llegar al otro lado. Y hay momentos donde ves una espada clavada en una piedra en una mina. Y decís, está demasiado fácil, la vas a sacar, se te colapsa toda la mina encima y te morís. Pero el mismo juego te da opciones para... La forma en la que lo tenés que sacar es tener un hechizo que tenés que encontrar una sola vez de transportarte a otro lado.
que lo conseguís, te tenés que acordar que está la espada, saber cómo usar eso, entrar en el menú. Y es como que hay formas de, si interactúas mucho con el juego, le puedes ir sacando el jugo, pero das 2 pasos mal y te cayó la vida encima. Así que tiene mucho de eso. Muchos otros momentos donde te avisa, lo de la espada, por ejemplo, sospechoso que esté ahí. Entonces, si no grabaste, realmente quieres interactuar con esto, hay muchos agujeros donde te puedes tirar. El juego te dice, abajo estás escuchando sonidos muy poco amigables. ¿Te querés tirar? Y es como que, fíjate si te querés tirar o no. Tenés formas, hay rocas que el único punto es tirarlo a los pozos para ver qué escuchas cuando cae. Claro, sí. Y algunos son seguros, otros no. Y es el tema de que si simplemente podés grabar en todos lados, vas a probar todo. Pero está esa constante fricción de que puedas perder algo. Qué peligro puede haber y que todo sea tan gráfico y tan violento, te cementa la idea de tengo que tener cuidado. Y el juego quiere que tengas, al punto de que puedes tener la habilidad de correr y esquivas a todos los enemigos. Eso es un capo porque, por más que sea un RPG, no son random los encuentros. Claro. Te tenés que tropezar con el enemigo. Para eso pusieron los clavos. De que, ok, los estás pisteando como un campeón, sos el Messi de Fear and Hunger, pero te vas a comer todos los clavos. Si no tenés cuidado, digamos. Claro, sí. Así que eso, es muy interesante. Como digo, no sé si recomendaría jugarlo, pero por eso hay mucha gente que no lo juega, sino que lo mira. Claro. Como, ¿qué es lo que hay atrás? ¿Qué es lo que es esta historia? Y hay al menos en concepto se la juega bastante. Obviamente, no sé si me gustan todos, pero toda esta idea de dioses nuevos, dioses viejos, el hecho de que los dioses nuevos son los que se van reciclando y van cada vez cambiándose, pero los viejos no se los puede tocar. Como que hay una idea ahí que no sé en qué se basa, ¿no? Como que todavía lo estoy digiriendo todo eso. Y ni hablar cómo lo trata el 2. Pero mínimamente muy interesante en cómo construye una historia atrás que no se supone que tengas todos los datos. Así que eso. Y todos los enemigos tienen pijas gigantes con aguijones. Claro. Que es como lo que por suerte hay mods para censurarlo, porque si no se podrían ni ver videos en YouTube al respecto. Y te atacan con el aguijón. Al principio solo estaba viendo las versiones censuradas sin entender que era una censura. Entonces, cuando lo hablaban por arriba, imagínate un video de 5 minutos, y me hablabas de que te atacan con el aguijón, si ustedes me entienden, yo estaba, no te entiendo, que son medio escorpión. O sea, he visto enemigos mezclados con escorpión, pero bueno, ahora lo entiendo un poco. Pasando a temas más amigables, así me tomo este mate. Vamos a ver. El año nuevo 2026. Caballo de fuego, mira. Sí. ¿Vos qué sos en el chino? Nowhere. Creo que cabra de algo, no sé. Yo me acuerdo casualmente porque soy caballo de metal. Mira. O sea que soy Justo. una Es tu motocicleta. año. Sí. Sí. Digamos, a ver, vamos a empezar a comentar que en Japón igualmente usan el calendario gregoriano, usan nuestro calendario, el universal, digamos, pero le dan bastante bola a lo que vendría a ser el calendario, no el calendario, pero toda la cuestión del zodíaco chino, las cuestiones a veces que tienen que ver con iconografías chinas, qué sé yo, le dan un poco de bola y casi siempre hacen como en estos años, en estos momentos festivos, en estos meses festivos, como, no sé, cositas interesantes al respecto. Así que, como estaba justo la Shonen y otras revistas haciendo cosas como presentaciones, lugares en los que dejan cuadros y hacen cositas, estuvieron muchos autores haciendo sus dibujos sobre el año del caballo de fuego. Que bueno, ahí está, supuestamente un año para el laburo, para la gente que labura. Vamos a ver un poquito. Vamos a Pero bueno, a ver, tiene que ver mucho con la energía, el movimiento, acción, innovaciones de ideas. Y lo que ya uno estuvo empezando a ver que hay algunos cambios en lo que tiene que ver con animes y eso, así que cuidado ahí con lo que uno pide de cosas dinámicas o cosas así, es como para. Pero bueno, yo lo puse
lo traigo a colación primero porque hay imágenes de autores muy importantes, y más o menos seleccioné un par. Yo creo, a ver, la mayoría son de imágenes de autores que están hoy en día actualmente trabajando en la revista, en la Shonen, pero, y bueno, ahí puse también uno de los fenómenos que había sido el año pasado de las carreras de caballos de Uma Musume, no sé qué, Sí, puedo que ser. es la de ahí abajo. Que bueno, por un lado, tiene tiene anime por supuesto, tiene varios mangas hoy en día. Eh, a lo mejor traiga alguna reseña al respecto para ver cómo funcionó o sea, cómo salió este fenómeno que fue bastante impulsado igualmente por el tipo de juego que presentaba, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos. Maldito gacho. Sí, eso lo dejamos para otro momento, pero a lo que vengo es que hay muchas imágenes interesantes de autores que están trayendo cosas nuevas para este año, como lo nuevo de Katekyo Hitman Reborn, que va a ser un remake, o la película de Haikyuu, pero también hay de Araki, tenés de Pozuka, y un par acá, si uno quiere, algunas imágenes de cosas que van a anticipar algunas reseñas que voy a comentar yo a lo largo del año. Así que son todos autores que están hoy en día en lo que viene siendo la revista activos y publicando cosas, ¿no? Eso nomás para comentar que el año de Japón lo empieza con los caballos de fuego y la imagen de Luffy levantando un caballo Sí, sí, me parece un extraordinario. un poco Pokémon acá te digo, Claro. Caballo Fuego. Yo no elegí mucho de Pokémon pero cuidado que se están por cumplir unos aniversarios de Pokémon y vamos a hacer algo con eso. Pero quise traer más o menos, no, y hay aparte de estas imágenes, hay muchas galerías Sí, sí, a me patada imagino. de autores que son conocidos y otros que no lo conocen ni el diariero, ¿no? Pero traje más o menos los que a mí más me interesaron, me importaron y los que tienen un porqué en este año 2026, digamos, ¿no? Hay otros autores que, Claro. bueno, tuvieron su momento y hoy en día no están haciendo mucho, pero estos son los que yo seleccioné más importantes, me parece. Que están buenos, Bien. son algunos dibujitos increíbles. Menos el de Kimetsu que cualquiera, ¿no? Pero hizo la gran Uma Musume. Sí, Le sí, sí. puso orejitas a los... Pero bueno, eso más que nada. Cambiemos un poquito a lo que yo decía, ¿no? Que la Shonen Jump está de festejo porque una de las revistas históricas de Japón, que tiene que ver con estoy hablando yo de la editorial, ¿no? Que no solo se edita manga, sino que tienen otras cuestiones, novelas ligeras, o tienen otras cosas, otros nichitos, otros kiosquitos, digamos. Claro. Pero lo que viene siendo más importante a Shueisha, lo que digamos es la cara visible de Shueisha, es la editorial de manga, ¿no? Una de las más populares y por supuesto su caballito de batalla, para seguir con la idea de los caballos, es la Shonen Jump, ¿no? Y largaron ahí todo una cuestión de eh, largaron una nota o algo por el estilo comentando qué significan estos 100 años cumplidos para la editorial en general, y con muchas imágenes o muchos de los personajes que dentro de la revista, más que nada la Shonen, eh, la Weekly Shonen Jump, digamos, o sea, tienen más de 100 años, ¿no? O sea, personajes importantes dentro de lo que fue la editorial que tienen más de 100 años, ¿no? Y te dicen ahí, bueno, la importancia de haber cumplido 100 años, la importancia de haber en estos 100 años logrado poner muchos iconos de la cultura, digamos, no es, yo lo que quiero decir es que no es la editorial o la revista más antigua, pero sí la más importante hoy en día y la que logró traer
muchos de los mangas eh, y personajes, por decirlo de algún modo, más icónicos de Japón, ¿no? Si bien hay otras revistas, la Kadokawa, o hay otras editoriales que han sido pioneras, han sido, eh, no sé, fundamentales dentro de lo que es la cultura del manga. Hoy en día están sobreviviendo, tienen otros contenidos, pero no son. Esta Shueisha no es la más. O sea, es fundamental hoy en día, pero no fue la principal, digamos, ¿no? La primogénita, digamos, la primigenia, para decirlo de algún modo. Pero bueno, es la que hoy en día está más cagada en guita, y la que hoy en día necesitas una IP o interesante, todos recurren acá, ¿no? Es la revista o la editorial que más personajes ha llevado al anime, y que más personajes tiene como IP de ventas hoy en día en la actualidad, ¿no? Así que pues tiene obviamente Dragon Ball, One Piece, que son las que más están fueron vendidas, pero pasaron también importantes cosas como también Pokémon también pasó por acá, y un montón de otras franquicias que hoy en día son íconos. Eso es lo que hay que ver. Y bueno, y digamos que lo festejan. Yo ahí puse la foto del edificio, por ejemplo, de dónde está, cómo está ubicado el edificio, y un poco las oficinas, que son obviamente de lesa humanidad. Las oficinas son cosas que vos, si haces zoom, pues, son las mejorcitas de esta foto, ¿eh? Porque hay algunas que están ahí los empleados durmiendo, o sea, yo tampoco quiero acá decir que bueno, que Shueisha, no. Son empresas japonesas, se manejan con esa lógica, Sí. y tienen un quilombo de cosas imposibles de andar. Pero bueno, también otra cosa interesante que tuvo es una de las principales y de las primeras editoriales que logró hacer el cambio, o sea, hacer el pasaje de lo que es el formato físico al formato digital de una manera oficial y de una manera que sirva globalmente, ¿no? Pues tenemos otras editoriales como Square Enix o otras empresas que han querido o están intentando hacer, por ejemplo, cosas digitales o plataformas digitales eh, para vender o para distribuir sus contenidos de manera digital. Y primero que no la hacen bien, no la saben hacer, están ahí dando vueltas, pero no tienen, digamos, marketing, o no hay forma de sacarlas de Japón. Entonces es complicado en ese sentido, pero por supuesto que Shueisha ha logrado que Manga Plus sea hoy en día un lugar donde uno puede recurrir a leer mangas. Tiene una cuestión gratuita, y también tiene un formato de pago, digamos, premium, que bueno, yo digo, no es la mejor, pero es la que hay. Y de vez en cuando, a veces cuando hay momentos, no sé, se publica, va a salir el anime de, no sé, de Jujutsu Kaisen, te ponen todo, la biblioteca, todos los capítulos para que lo leas dentro de unas 3 o 4 semanas, gratis, por ejemplo, ¿no? Como que tiene ciertos eventos o ciertas cosas de manera digital, que logró socializarlo o democratizarlo de una determinada manera, conociendo a las empresas japonesas como son, y conociendo ese tipo de cosas. Es dentro de todo la que mejor hizo el pasaje del formato físico al formato digital de una manera interesante y global, digamos, ¿no? Bueno, y aparte tiene un montón de récord Guinness en venta, todo lo que ya decía, ¿no? Pero bueno, está ahí la cuestión de la editorial Shueisha cumpliendo 100 años, y vamos a esperar que sean muchísimos más. Por supuesto, reinventándose, trayendo buenos contenidos de manga y anime, que hoy en día está bastante en baja, por decirlo de un modo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Bueno, pasamos a lo siguiente, muy, muy lindo el Shueisha, pero tenemos noticias variadas, Sí. de las cuales abarcar, como el increíble
cambio de if que hicieron anunciando la segunda parte de la Season 2. Un desastre. Sí, re, pero... Un desastre. Bueno, vamos a empezar un poquito por ahí. Entonces, acá traje yo un par de noticias. También tanteando un poco la idea de las noticias acá en el podcast. Si bien ya hemos tenido secciones de noticias, eran como muy abarcativas y a mí un poco no me convencía tanto. Pero así trayendo algo, un rejunte, capaz que va por otro lado, ¿no? Principalmente acá traigo un par de polémicas que se armaron a raíz de cuestiones que estuvieron saliendo, informaciones, cosas que estuvieron saliendo este último transcurso del año 2025 y las primeras semanitas, o la primera semana de 2026. Por un lado, One Punch Man acá en este podcast muy referenciado, muy traído a cagarlo a palo, por sus justas razones, razones obviamente, se la buscaron, pero hay una confirmación de la segunda parte de la tercera temporada que viene para 2027, ¿no? Esa es la confirmación, que se dio a conocer con, como ya decía Freddy, una imagen promocional bastante parecida a lo que había sido la anterior, ¿no? Era como... Encuentre las diferencias. Literalmente la misma. Bueno, esto... Es el chiste de Office, de claro. The Same Picture. Lo que... obviamente estamos diciendo... A ver, lo que hicieron acá es usar la misma imagen promocional que ya se usó en la primera parte, pero con la imagen cambiada. Antes los personajes mirándose por otro lado, después enfrentados. Lo que suscitó en las redes, en internet, en todos lados, fue hacer mucha parodia al respecto, poniendo los personajes invertidos, sí, uno arriba del otro abajo, claro. En el espejo. Claro, entonces fue haciendo una X. Claro, porque realmente, a ver, esto ya es reírse en la cara de la gente. Sí, digo sí, yo, sí. ¿no? Me parece que al haber tenido toda una temporada de baja calidad en un montón de sentidos, haber tenido mucho hate y haber tenido que salir a no disculparse, porque en ningún momento se disculparon. A decir que aflojen. Claro, pero digamos, a decir, che, loco, sabemos que está más o menos en baja esta temporada, pero qué sé yo. En lugar de eso, no, redoblaron la apuesta y dijeron, mirá, realmente es así, esta es una animación acorde, y usaron un montón de otras cuestiones al respecto. Y ahora salen, o hace poco salieron con esta nueva imagen promocional que es literalmente la misma, pero con un cambio, nada, o sea, nimio. A ver, se tiene que les pagan con las sobras de las migas del café, sí, que ya se le había dado el perro del señor de Bandai. Yo no sé. Entonces mucho no pueden hacer. Lo dicen para 2027. Sí, bueno, pero se van a poner a trabajar media hora antes de que tengas el primer episodio. Entonces, no sé. Muchos están diciendo en el Reddit que cuando se había anunciado esto es un... Por favor, no hagan más. Es como... que si me querías vender el manga lo lograste, porque... Sí, que el manga también tiene sus cosas, pero bueno, sí. No me pega por todos lados. Es verdad que si no te gusta no tenés por qué mirarlo. Muy curioso que hasta en el final de los finales se las pasaron adaptando a la versión vieja de todas las diversas peleas. Tampoco me las acuerdo a rajatabla, pero sí me había parecido medio raro cuando terminaron con el mural. Ahí ya es un... a mí al menos me hace pensar pobres personas en qué condiciones estaban trabajando, que obviamente es un... Podés hablar de que no te importa el producto, pero ya es ni siquiera lo entendés, sí, porque no sabes qué estás haciendo. Hay que ver si hablas el idioma de lo que te pasaron, porque estás como haciéndolo más o menos así, y que termine todo con la última ñapi del señor pelado y un paneo a un mural sin que te expliquen nada. Que a mí me lleva aún, ¿para qué pones el mural? ¿No entiendes? ¿A qué va esto? Y que muchas cosas que tuvieron que ir como
para atrás teniendo en cuenta lo de adelante. Claro. Los ninjas que después vuelven y que estaban medio en bola sin entender cómo es que los reviven en la otra versión. Claro. Entonces simplemente los ponen y listo. Sí, Y sí. no me preocupa nada más. Eh, Nada. Al punto que ya es fascinante. Sí, sí, ya una toma de pelo. Pero bueno, es así. Después también otra polémica, una pequeña. Claro. Esto ya un poquito, no tan polémica como One Punch Man, pero también hubo cierto ruido en un sentido de que yo había traído acá de Fire Force, que yo decía, mira, esto si lo animan así o así, y yo tenía hype y hay gente que lo está esperando, sin embargo. Pero lo que sucedió es que van por lo que... A ver, esto tampoco... Hay mucha gente que se está agarrando de información que capaz que después cambia. Yo también vengo diciendo que hoy en día muchas veces los finales de temporadas o los finales de los animes los hacen a veces en películas o van cambiando el formato, qué sé yo. Pero se dio a conocer que, acá no lo puse, pero que Fire Force en la versión animada lo que va a intentar hacer es adaptar 88 capítulos de manga en lo que vendría a ser 12 episodios, ¿no? Como que van a intentar juntar, claro, es que la polémica viene a raíz de eso, a que si bien quedan bastantes cosas sueltas, o sea, bastantes cosas que adaptar y animar, mucha gente estaba pensando que se podía hacer en una temporada de varias partes, ¿no? Como se viene Claro. haciendo con otras cosas. Pero por lo que se dio, o sea, lo que se dijo, lo que se dio a entender, todo lo que tiene que ver con la parte de los directores, los que manejan la cuestión del estudio de animación, es que solamente si va la última temporada de Fire Force va a tener 12 episodios y estaría adaptando dos arcos de el manga, ¿no? Y mucha gente está diciendo que le va a volver a pasar lo que ya le pasó con Soul Eater, que le va a volver a pasar de que va a ser o un final inventado o que lo van a dejar a mitad de término, que van a arruinar el final. Bueno, ya empezó a saltar mucha especulación porque el autor tiene, digamos, ya ha tenido en su momento esta cuestión, ¿no? O sea, ya le ha pasado esto, digamos. Que adaptan fiel casi toda la historia y en el final, los últimos 3-4 arcos, pumba, un tijeretazo y le aparece mágicamente un final que nada que ver. Hoy le cosa por el decimos estilo. la Game of Thrones. Claro, claro. Así que, sí, lo que pasa es que antes era más entendible en un sentido de que las cuestiones de animación y el manga iban por carriles distintos en un sentido de la producción. Hoy en día Fire Force en manga ya está terminado hace como 2 años, o sea, ya finalizó Claro. hace como 2 años. Entonces, la idea de una adaptación distinta o un recorte hace medio raro la cuestión. Y más para un público ya hoy en día tan tan con esa cuestión, ¿no? Como ya te cagan por todos lados y bueno, no hay de otra. Y otra de las cuestiones, un poquito llevándola para el lado de lo que es One Piece, un poquito llevándola para el lado de lo que es la Seiyu, la autora, la que le da la voz a Luffy, Mayumi Tanaka, que bueno, justo ahí la agarré en una foto de un panel de, creo, no sé si era de Daima o algo por el estilo. Es esa de Kai. Dragon Ball Kai. Sí, pero creo que era de otra cuestión. Ok. Porque ella le da la voz también a Krillin y a Yashirobe y a no me acuerdo cuál otro personaje. A varios personajes de Dragon Ball. Pero bueno, es la voz de Luffy. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros ya venimos diciendo que One Piece va a tener un remake en un determinado momento. Sí. Y mucha gente estaba diciendo, y aparte también hay algunos seiyus de el One Piece original, digamos, que la mayoría vienen quedando. Son todos los mismos seiyus
no hubo muchas bajas y algunos de los que cambiaron fueron por cuestiones inevitables, en otro sentido. Eh, el único Seiyu de los importantes de la tripulación, eh, bueno, justo viene Arturo el Cap dando ahí la bienvenida. Muchas gracias por todo, Cap. Sí, estamos justo hablando de cositas. Pero no tengo acá mangas, pero bueno. Pero bueno. ¿No Pero te bueno. compraste? No, justo ese no. Justo ese Pero no. bueno. Bueno, lo que decía es que la Seiyu de... bueno, y uno de los importantes, de los únicos Seiyus que ya hemos comentado acá, que ha pedido la jubilación, era el Seiyu de Frankie, ¿no? Que hoy en día lo reemplazó otra persona, otro Sí. Seiyu, y fue toda una cuestión ahí bastante interesante, un acto, qué sé yo. Bueno, acá Tanaka, bueno, Mayumi Tanaka, la voz de Luffy, no está diciendo que quiere un reemplazo para el manga original, digamos, para la adaptación de anime original, Sí. para la que está por terminar dentro de poco, sino que está diciendo que, por favor, ya salió a pedir por favor, que el remake de One Piece, la nueva adaptación, la nueva animación, que también está muy en duda eso si realmente se va a hacer, también hubieron rumores de cancelación o no, pero salió a pedir por favor que ella no sea la voz de ese nuevo Luffy, porque va a significar muchísimo más años. Si recién empieza esta nueva adaptación, va a significar mucho más años. Pero pasó que, por supuesto, las empresas dijeron no se va a poder, va a tener que seguir laburando, así que hay contratos de por medio. Así que la señora, ya con 70 años, va a tener que seguir laburando en este... A ese punto Sí. agarrar una inteligencia artificial y grabarme la voz y no me rompa más las pelotas. Es que bueno, hay O sea, controversia no, por todos no lados. estoy necesariamente a favor, pero Sí. Bien. Hay controversias por todos lados. Mucha gente. El fandom también. Hay bastante. Yo también la apoyo a ella, obviamente. Tiene sentido lo que dice. También lo que sucedió en el anime fue que acá no lo dije, pasó medio por arriba porque hubieron en un momento determinado muchas cosas con One Piece y toda la bola, que fue que, aparte también esto vendría a ser medio un spoiler de alguna u otra manera, pero resulta que en un momento determinado un personaje icónico del pasado tiene que hablar y usaron a una Seiyu que le había dado la voz a Luffy en el primer piloto, en el primer episodio piloto de la animación que se había dado, que era otra persona. Entonces la llamaron a esa persona para darle una voz a un personaje incógnita, vamos a decirlo, misterioso en el anime, y ya sucedió, digamos, ¿no? Que eso, bueno, está bien, fue un mimo, fue algo interesante, fue como una referencia, hay un montón de cosas por el estilo. Pero lo que está diciendo esta sello es que ella va a terminar su laburo dentro de lo que es el anime común y silvestre, campante, ahora que va a cambiar el formato. Pero dice, mira, capaz que no estoy para dar la voz nuevamente a toda una nueva camada de episodios que también no van a ser tantos como los de ahora, pero igual van a ser numerosos. O sea, no te digo que van a ser de 1000, no van a pasar a 10, van a pasar a no sé, 800 episodios, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, ahí está la controversia. Hay alguna gente que está del lado de las empresas. Muchos dicen como si todavía está viva, como no le va a dar la voz a Luffy. O sea, Laburá, Gila. claro, hay de todo, ¿no? Pero bueno, ahí está, no la quieren soltar. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así nomás. Eso eran más que nada las noticias de polémica, ¿no? Polémica, Claro. full polémicas. Pero bueno, vamos a pasar un poquito ahora a lo que... a unas cositas
Ah, Gonza el Mufa, más o menos. Claro, que se vienen rumoreando, que vienen pasando cosas por el estilo. Yo en uno de los episodios anteriores había hablado sobre los animes en emisión que eran longevos, ¿no? Que tenían como, por ejemplo, más de 1000 episodios. Algunos tenían un poquito menos, pero algunos vienen de los 80, algunos de los 70, teniendo emisión periódica o semanal o mensual dentro de lo que es la televisión abierta en Japón, ¿no? Es a lo que más o menos me refería con el formato de anime en emisión. Eh, Hice esa columna pensando en que, por supuesto, One Piece iba a cambiar su formato. Iba a haber un cambio acá cuando terminaba el 2025. Iba a haber un cambio histórico en un sentido, pero que iba a cambiar su formato a una cuestión más de temporada. Pero bueno, por supuesto tiene sus pros y sus contras. Y en esa misma columna, que tal vez esté apareciendo por acá arriba, para que quiera ir a escuchar y quiera ir a ver cuáles eran los animes, aparte de One Piece y Detective Conan, que tenían una cantidad absurda de capítulos, como por ejemplo Sasae-san con 8800 capítulos, una cosa de locos. Yo había traído varios animes conocidos y algunos un poco desconocidos, pero había de todo, ¿no? Y en esa columna, algunos de los que habían salido o surgido era, por ejemplo, Detective Conan y Doraemon, ¿no? Doraemon, un anime que en otros lugares se ha dado mucho mejor en televisión abierta y qué sé yo. Acá apenas si se vio o se conoce igual por películas o por cosas por el estilo. Pero bueno, surgió que hace 2 días, 2 días atrás, Doraemon ya prácticamente dijo, o sea, salieron a decir toda la gente que está detrás de Doraemon que su emisión iba a finalizar, ¿no? Lo que tiene que ver con la emisión, porque acá hay una cosa híbrida, media rara, unos grises, en un sentido de que después capaz la emisión no es tan acorde, pero salen a veces ovas o salen a veces después de que termine la emisión de los animes, salen películas, por ejemplo, salen especiales de televisión, salen comerciales con Doraemon, obviamente, porque son icónicos, ¿no? Son figuras icónicas dentro de lo que es Japón y toda la bola. Entonces, si bien van a dejar de emitirse los episodios en la televisión abierta, por supuesto que cada tanto van a volver, cada tanto van a pasar temporadas anteriores y el manga por su lado sigue, ¿no? El manga o sus mangas satélites, sus spin-offs, todas esas cositas por supuesto siguen y no van a dejar la marca solo por esto. Pero lo que compete y lo que corresponde a la animación de televisión abierta ya por supuesto que finalizó, con lo que yo en ese episodio que comenté acá, ya Doraemon había tenido ciertos finales, ciertos falsos finales o ciertas cositas por ahí que habían sido dibujadas por el mismo autor, ¿no? Por Fujio, autor que ya hace muchísimo tiempo había fallecido y que su historia, sus siguientes adaptaciones y todo venían de la mano de sus asistentes, ¿no? Eran la gente que estaba detrás de la franquicia, por supuesto. Pero bueno, eso por un lado Doraemon. Pero ojo que también acá hay una cuestión similar con lo que tiene que ver con Detective Conan. Yo estuve investigando. A ver, se está empezando a ver muchas cosas al respecto de qué va a pasar con Detective Conan, porque yo dije también hace poco acá que se estaban cumpliendo 30 años de la franquicia de Detective Conan y que iban a hacer un episodio especial medio estilo película, para decirlo de alguna manera, llamado Episodio 0, que era un episodio en el que iban a retrotraerse, iban a hacer una especie de precuela antes del inicio de la serie, que es cuando Conan se convierte en chiquito, ¿no? Se hace chiquito.
ese episodio 0 iba a ser un caso específico en el que Shinichi, antes de convertirse en Conan, iba a resolver como detective común y silvestre, como sus primeros pasos en ser detective, digamos, ¿no? Y eso era, nada, un pequeño episodio especial para conmemorar los 30 años. Que bueno, tuvo sus cuestiones porque hoy en día hoy está cumpliendo 32 años Conan, ¿no? Lo que sería la franquicia en general, ¿no? Pero bueno, digamos que el aniversario de los 30 con una S es por ahí. Pero con lo que respecta a la animación de cable, que también no es una animación semanal, por supuesto, es una animación que tiene más que ver con una cuestión mensual, pero al mismo tiempo tiene cositas, tiene algunas estrategias como para que se siga manteniendo en emisión, que bueno, tiene que ver con mostrar otros episodios viejos o mejorar episodios viejos y traerlo al presente, digamos, ¿no? Como que hay unas ciertas cositas ahí. Que bueno, que lo que se dijo, salió el autor a decirlo, Goyo, Aoyama Goyo, salió y dijo: señores, si de una u otra manera la animación por televisión, por cable, se termina, igualmente el manga, por supuesto, va a seguir, pero el manga va a seguir adaptándose en películas, ¿no? En formato películas, ¿no? Lo que venimos más o menos acá anticipando, lo que más o menos Kimetsu no Yaiba viene demostrando, y Chainsaw Man y todas estas vienen demostrando que se pueden adaptar partes de la trama, arcos argumentales de los mangas en formato cine, en formato película, y que son redituables igualmente. Así que lo que dice Aoyama Goyo es que a lo mejor no está claro, no dijeron che, se va a terminar Conan, no está claro, pero dijeron a lo mejor Detective Conan pasa ahora a un formato película, ¿no? Se termina la cuestión de emisión por televisión. Y ya se dijo que los próximos arcos argumentales a adaptar en película van a ser unos remake del capítulo 772 al 773. O sea, un file que es como está dividido más o menos los casos en Detective Conan, ¿no? Pero bueno, eso sería más que nada la cuestión de los animes en emisión. Que bueno, ya, a ver, esto no lo voy a decir, o sea, no es de esta manera, ¿no? Pero digamos que con esta nueva información, tal vez la columna que yo había hecho el año pasado queda un poco desactualizada. Queda un poco. Claro. Se sigue manteniendo todo lo demás, digo, ¿no? Porque todo lo otro se sigue manteniendo. Pero justo estos tres van un poquito a cambiar en ese sentido. Pero bueno. Sí, como sabíamos, pero claro. sigue cambiando que no cambia tanto la información. Claro, no cambia, no. Pero es definitivamente gracioso. Y bueno. Seguimos, entiendo, con las otras cosillas. Entre ellas los 100 metros. Claro. Sí, acá tenemos carreras, por supuesto. Atletismo. Vamos a estar hablando acá. Una película de Spokon brillante, increíble, excelsa, extraordinaria. O sea, todo lo que está bien. Tal vez la mejor película del año 2025 de animación. Para mí, en un sentido artístico. Y mirá que el año pasado estuvo Kimetsu no Yaiba, el Castillo Infinito. El castillo tuvo también la de Chainsaw Man, que tuvo bastante. Pero para mí, tal vez una de las más bellas artísticamente, en un sentido de adaptación a la animación, digamos, ¿no? Estamos hablando acá de una película que está en Netflix para ver, la pueden ver todos,
que se estrenó el 31 de diciembre, el último día del año, en Netflix, ¿no? Porque ya había tenido en cines de Japón digamos, unas presentaciones. Si bien fueron presentaciones bastante pequeñas, porque no se trata de una serie, un anime o incluso un autor tan reconocido por ahora, pero esto está adaptando el manga homónimo de 4 volúmenes con 50 y algo de capítulos del autor Uoto, ya mencionado en este podcast por haber escrito y por haber hecho, escrito y dibujado, me refiero, la historia de Chi sobre el movimiento de la Tierra, también adaptada en Netflix completamente, también con un pasar dentro de la plataforma muy interesante de mucha gente que lo vio, le gustó e incluso predicó al respecto, o sea, dio a conocer el anime. Por supuesto, sobre el movimiento de Chi, sobre el movimiento de la Tierra, es verdad que no era un anime para todo el público, es verdad que acotaba bastante, era un anime muy específico en ese sentido, bastante de culto, para decirlo de alguna manera. Yo sé que en algún momento se va a transformar en eso, y tal vez esta película vaya por ese mismo lado, porque 100 Meters o Hyakuemu, como sería su nombre en japonés, es una película que está adaptando la historia de, en un primer momento, dos atletas, dos personas que ya iban a la escuela y le gustaba correr, por decirlo de alguna manera, y se empieza a ver su vida a lo largo de esta película, de cómo de ser, por un lado, unos pibes que uno corría en un club ahí en Japón, en su escuela, y el otro medio que tiene sus cuestiones raras de por qué se acerca al deporte, y digamos que logran coincidir en cuestiones en la juventud, y a lo largo de la historia se van contando medio en paralelo, no tanto, pero tal vez un poco en paralelo, las historias de ellos y la historia de uno o dos más de los atletas que bueno, que van a estar en el final, digo, ¿no? Se podría decir que se forma como un Boca River. Sí, se podría decir. Tiene ciertas cosas, pero sí, hay paralelismos, eso es verdad, como los colores también. Hay ciertos paralelismos. A mí me parece muy interesante las dinámicas que se generan en los personajes, porque tenés a estos dos personajes principales que son los que uno comienza la historia, pero después vos ves duplicado esa misma relación con otros personajes ya mayores, digamos, ¿no? Un poco mayores. Y ahí estamos escuchando un perrito. Tal vez se escuche, tal vez no, pero yo por las dudas lo comento. Entonces, digamos que para mí lo importante, aparte de una animación de la hostia, muy increíble en un sentido que que no es la ciencia del mono, pero para mí es bastante similar a lo que hace Science Saru, bastante similar. Acá estamos hablando de Rock and Roll Mountain. Solamente tiene 2 animaciones. Una es esta y la otra es una película que no se consigue, que es sobre músicos. Una adaptación de una historia de músicos, original y toda la bola. Pero yo la busqué para ver cómo era la película, la animación, y no, la verdad no lo encontré. Pero es un estudio recontra nuevito, Rock and Roll Mountain. Muy poca información al respecto, casi no hay nada. Pero tiene una innovación en lo que viene siendo la rotoscopía, en lo que viene siendo la adaptación de la animación, muy particular. Hay un momento en el que está lloviendo que me parece un videoclip así como de Portishead o algo medio parecido, como un manejo raro de la animación en lo que es
un símil de como si estuviesen haciendo el trazo recién Sí, y lo estuvieran animando en el mismo momento. Es como sí. muy extraño y muy... A mí, yo cuando vi eso dije, no, no puede ser. Pero muy increíble en ese sentido. Pero también la cuestión de cómo es la adaptación de este manga, porque el manga tiene más capítulos. El manga tiene muchos idas y venidas en un sentido de los personajes. A veces hacen cosas que no están acá, o sea, hay un recorte acá porque esta película dura 1 hora 46, 1 hora 45 minutos. Y la adaptación que se hace es teniendo en cuenta más que nada los paralelismos, o más que nada las relaciones interpersonales de los personajes. No tanto un orden cronológico o no tanto una cuestión de una historia en particular. Por ejemplo, no es la adaptación de la primera carrera del club, o sea, no es la adaptación de los arcos. Es toda una adaptación de la historia a lo largo, o sea, la historia de los personajes a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Como desde que inician, desde que se conocen, hasta, hasta la última carrera que es a nivel nacional, digamos, ¿no? Eh, Me hizo acordar, esto para tirar un pequeño detalle, me hizo acordar un poco que después cuando terminé de ver esta película no pude no hacerlo, es ir a ver el corto de Animatrix, el de el corredor, ¿no? El chabón este que corre también los 100 metros llanos, pero que al final todos los músculos se le descuajeringan y el chabón sale de la Matrix, ¿no? Y puede contemplar la Matrix en un momento, o sea, lo que está por fuera de la ilusión del sueño. Y bueno, después pasan cosas, ¿no? Me hizo acordar mucho, mucho a eso, porque en un momento determinado también habla un poco de lo ilusorio de la vida. Además los montajes que tiene esta, bueno, montaje para ser un modo, pero digo, los recortes, la manera que tiene editada esta película, me hizo acordar mucho eso. O sea, como que se maneja para ese lado, ¿no? Como la idea de una realidad que después de eso no tenés nada, ¿no? Como que, no sé, medio raro lo que estoy diciendo, pero como que me dio el mismo feel, ¿no? La misma sensación, Claro. muy la misma vibra, para ir más actualizándose unas vibes, así como res copadas. El aura está Cada bien. más 1000 de aura, amigo. Pero bueno, es una historia, la adaptación, o sea, el manga de Uoto es una historia de 2008 del 2018 al 2019. Tiene 5 volúmenes de 42 capítulos. Bueno, que nada, esa más o menos la historia. Tampoco quiero, ya spoileé bastante en un sentido, pero es interesante la historia. Yo la recontra recomiendo. Eh, y acá, por supuesto, está facilitada por Netflix. Está ahí y se ve bien y toda la bola. O sea, me parece increíble. Por supuesto, estas son películas que a nosotros a cines no nos llegan, ¿no? O sea, fueron, fueron dadas en cine el año pasado, en sus momentos determinados, en octubre, entre septiembre y octubre más o menos. Pero como ya digo, eran funciones pequeñas o funciones que no tienen el número que tuvo Kimetsu no Yaiba, obviamente, Claro. ¿no? Estamos hablando de algo más de culto contra algo recontra del mainstream, ¿no? Pero esta me parece, en ese sentido, en el sentido, el apartado más artístico, me parece increíble, ¿no? Me parece lo mejorcito del año. Así que eso nomás, recomendarle. Y por supuesto, si tienen 1 hora 40, la pueden ver y Sí, la verdad. para mí es imperdible. Netflix, muy accesible. Como Claro. siempre para este tipo de cosas. No todo el mundo lo tiene, pero casi. Sí. Así que seguimos con los diferentes datazos, noticias, cosas locas. En este caso de Sanda. Que, Sí. que al fin salió. La historia del señor Papá Noel, el chabón que se transforma con el poder Sí. heredado. Bueno. Gran de la mano de la autora de Beastars, cosa que ya hemos abarcado muchas cosas. Sí. ¿Y qué tenés para traernos de Santa Claus? Exactamente. Por supuesto, esta es una reseña que yo tenía planeada para hacer al final de diciembre, pero
digamos que entre algunas cositas que fuimos descartando, fuimos dejando de lado, quedó un poquito desplazada, pero sí, por supuesto, salió Sanda, salió la primera temporada por Prime Video, así que es medio complicado, pero bueno, el que lo tenga, también igual yo digo, se ve por otro lado, o sea, hay más lugares piratillas por ahí que... Pero bueno, estaba en Prime Video, el que tenga Prime Video, bueno, lo puede ahí usar. Eh, Esto está bueno, a ver, ya acá hablamos de Sanda, a qué va, como ya decía Freddy, es una distopía en la que hay niños que tardan en envejecer, hay gente que descubrió maneras de estar siempre rejuvenecido, pero entonces empiezan a eh, pasar cositas con los mitos, las leyendas, por supuesto, y ahí arranca lo que es la idea de un heredero de Santa Claus, de Santa, llamado Sanda, ¿no? Qué bueno, tiene cosas paródicas, tiene cosas así medias absurdas, por supuesto, tiene como ese universo que se crea, va medio por ese lado, pero esta fue una adaptación muy interesante porque la trae, como ya estaba comentando un poquito, la ciencia del mono, ¿no? La trae Science Saru, que es, por supuesto, aparte de un montón de cosas que yo ya en su momento tendré que hacer una reseña al respecto de cómo se funda, quiénes son los genios que están detrás de todo esto, por supuesto, pero nos trajo hace muy poco lo que fue Dan Dan, ¿no? Ahí todas unas animaciones que habían hecho estragos por todos lados, no se podía no hablar de Dan Dan, hasta el más normie sabía un poquito al respecto de eso, las canciones, bueno, igual hicieron todo bien con Dan Dan. Acá, si bien la animación está muy buena, o sea, respeta todo lo que tiene que ver con el estudio de animación, es muy interesante todo lo que trae en ese sentido. No pegó tanto, primero porque no fue tan masivo como Dan Dan, que estaba en Netflix y estaba en otros lugares. Acá está un poco más acotado. Tal vez la premisa es un poco más cerrada, un poco más de culto, tal vez. O sea, yo digo de culto a veces, pero después se olvida, ¿no? Capaz que ni siquiera se convierte, no logran convertirse en culto, pero digamos que va más por el lado de la gente más elitista o la gente que busca algo un poco más específico. Que bueno, yo también en su momento dije, Paro Itagaki también tiene sus cositas medias oscuras, a veces en las historias que cuenta o hacia donde encara un poco algunas premisas. Entonces tiene esas pequeñas limitaciones en ese sentido. Pero también la autora en X, en Twitter, estuvo siguiendo diario lo que era la animación, diario me refiero semanalmente, y subía ciertas imágenes al respecto, subía agradecimientos al estudio, agradecimiento a la gente que estaba detrás del estudio, trayendo por supuesto grandes episodios, grandes momentos adaptados y toda la cuestión. Así que nada, fue bastante interesante en ese sentido. Y bueno, no creció tanto porque por estas obvias razones que estoy diciendo, pero sin embargo a mí me pareció una buena primera temporada y una muy buena adaptación. Y nada, está a ver, momento, porque a mí me pasó con mi pareja cuando lo empezamos a ver, que lo empezamos y dijimos, sí, pero no sé, está bueno, pero no. Pero después de que vos veas las primeras 3 4 episodios, y ahí medio que vos recién arrancás, claro. Ahí arrancás y decís, no, pará, acá te están presentando otra cosa, ¿no? Es como... Y yo ya conocía la historia. Yo la historia del manga ya me la leí completa, digo, ¿no? Y acá mismo en este canal he traído una reseña al respecto y hemos hablado de las historias viejas de Paru, las nuevas, todo lo que hay, ¿no? Exactamente todo lo que existe de Paru acá en este podcast ya se trató. Pero de esta fecha para atrás. Claro, ya está por ahí dando. Está acá en este canal, ahí buscan ahí los que están en YouTube y lo encuentran, ¿no?
Pero digamos que es una historia que en su primer momento te trata un poquito de... O sea, tarda un poquito en agarrar, pero ya... cuando ya entras en el verosímil, digamos, un poquito ya estás ahí, digo, bueno, a ver, bueno, si es por acá, vamos a ver qué más sigue, ¿no? Así que nada, a mí me parece que fue una adaptación muy interesante, pero con cautela, ¿no? Hay que ir a ver, me parece bueno, o sea, adaptaron pocas cosas porque por ahora solamente recién, a ver, en el manga, en un momento determinado, la vara aumenta la vara y hay cosas mucho más distópicas y mucho más... eh, no sé hasta dónde quiero hacer spoiler, pero hay momentos en los que realmente se aborda mucho más el mundo en el Sí. que están ahí y es un mundo destruido, un mundo derruido y se confronta la idea de lo que es un mundo ideal en un sentido de que la gente no envejezca nunca más contra la distopía de qué significa no morir, qué significa una vida entre comillas eterna en un sentido de en realidad detrás de todo eso existen otras cosas medias raras, pero no, bueno, no quiero spoilear, por eso si yo Claro. te digo no, bueno, en el final ¿sabes lo que pasa? Esto tal o los arcos argumentales que vienen, no sé. Pero en ese sentido, me parece que la animación es muy buena. No la mejor, no de las mejores, pero está bastante bien. O sea, por supuesto mejor que Boku no Hero Academia, por supuesto mucho Ah, mejor que otras que bueno. Pero bueno, tiene esas cositas que no son para todo público, digamos, ¿no? Así que nada, eso nomás. Y no sé si pasamos al último. Em, sí, pasamos a lo último, Dale. las cositas de Mad que nos ponen locos, que no puede esperar por acá. Bueno, hablando de distopías, Ah, hablando de lugares en ruinas, futuros distópicos, hablando de tirar bombas a países eh, de LATAM, ¿no? Hablando de todo esto, digamos que vamos a hablar un poquito de Mad, un manga que bueno, tiene sus cosas, pero una vez que vos también otro manga que tenés que entrar, otro manga que se hace y se mantiene en Manga Plus, ah, pensándose como un manga más, obviamente un seinen, un manga pensándose como algo de culto, pensándose un manga como eh, profundo, un manga que va a hablar un poco más de la cuestión de lo que uno podría hacer el humano en determinadas circunstancias y hasta dónde llega el humano y hasta dónde no. Pero bueno, Mad es un manga de ciencia ficción que conjuga lo que uno puede decir, algunos elementos del horror, no es tan de horror, pero algunos elementos de horror con supervivencia. Está escrito y lo lleva todo este manga, escrito e ilustrado por Yosuke Otori, eh, que bueno, obviamente, como ya dije, está en la Shonen Jump Plus, en Manga Plus, en la revista digital, en inglés creo que está, no sé si está traducido, pero bueno, es del año 2024 y todavía hoy en día está en curso, tiene creo que más de 60, 70 capítulos. Eh, pero bueno, esta historia trata sobre que está un día la gente en su vida tranquilamente hasta que cae un meteorito. En ese meteorito se ven un par de cosas así como pequeñas lagartijas que van creciendo y se convierten en lo que puede ser el xenomorfo en Alien, ¿no? Literalmente los primeros bichos que aparecen son el xenomorfo de Alien, ¿no? Después, obviamente en el paso del tiempo van mutando, van cambiando un poquito lo que es el diseño de los bichos. Pero al principio es como una referencia a lo que vendría a ser la película Alien. Pero bueno, caen en la Tierra y de una viñeta a otra ya te muestran cómo el mundo cae en ruinas, o sea, literalmente es destruido por tres o cuatro lagartijas
que se te convierten en unos aliens. Y ya después nos teletransporta, o sea, la historia te pone ahí toda una cosa en negro y te muestra la supervivencia de un chaboncito con su hermana. Yo acá voy a ver, el primer capítulo lo voy a spoilear porque tiene que ver un poco con lo que va a tratar la premisa, digamos, ¿no? Sí. Pero digamos que en un páramo desolado, no se sabe dónde, no se sabe dónde, pero medio que se sabe que los personajes tienen nombres de yankees, ¿no? Ponele Ok. ponele que estamos en una media distopía o un lugares ruinosos, medio yankees, vamos por ahí. Eh, eh, y digamos que la historia arranca con este chabón que le falta una mano, manco, que va con su hermana y un grupo de sobrevivientes que van por ahí caminando y che, vamos por acá, no, bueno, de pronto, pumba, caen unos bichos aliens, se comen a un par, escapan, vamos escapando, qué sé yo. El chabón, esto lo voy a spoiler porque bueno, pero el chabón, el protagonista, John, creo que se llama, no me acuerdo, John, eh, está, tiene que irse corriendo, pero ve que su hermana está allá atrás y no sé qué, no sé cuánto, y va a buscar a la hermana. Justo cuando está el alien ahí, le da la mano a la hermana y se da cuenta que la hermana en realidad no es una persona, sino que es un fantasma que él está viendo porque ya está loco. Ya perdió la cabeza, está totalmente Ah, loco. mira. Entonces en un primer momento vos ves cómo, y bueno, y ahí pasan otras cosas, no lo voy a spoilear, pero bueno, en un primer momento vos ves cómo el chabón, en realidad todo lo que para él era lo real, la realidad, en realidad era todo, la mayor parte de las cosas, producto de su imaginación, o sea, producto de la mente, producto de los traumas que él había vivido cuando cayeron los aliens, ¿no? Y ahí arranca la cosa con el chabón yendo de puesto en puesto, o sea, el chabón el protagonista, yendo de puesto en puesto de personas, o sea, puestos de civilizaciones, alguna aldea por ahí oculta, qué sé yo, y relacionándose con personas. Él no quiere relacionarse con personas, pero lo obligan o suceden ciertas circunstancias que no le queda otra. Y la cuestión es que ahora voy a dejar esto acá de lado. Pero la cuestión es que la idea de esto es medio vos estás viendo la historia de John, que le suceden cosas. Y la mayor parte de las cosas que le suceden, en un primer momento hay como dos partes, ¿no? La parte en la que John es víctima de un montón de situaciones, de humanos, de aliens. En un momento lo meten en un calabozo y lo torturan. Y hay momentos que a mí me parecen increíbles, que es cuando al chabón le hacen simulacros de escapadas. O sea, como que todo como que lo están probando, están viendo a ver qué capacidades tiene el chabón. Y medio que el chabón cree que él está escapando, cree que él está, pero era todo un simulacro, pum, va de vuelta, y así un par de veces. Hasta que, bueno, pasan otras cosas, pero después, y también hay tortura, hay personajes también medios sacados. Hay un personaje que le habla a la parte de acá, al bíceps, y su bíceps tiene un nombre de mujer, y dice no, porque hoy ponele, Marta, hoy Marta no quiere hacer levantamiento de pesas y no puede ser, y el chabón continuamente quiere cortárselo. O sea, hay cosas muy, muy así de gente que está chapita. Incluso los que gobiernan, o sea, la gente con poder en esta distopía, la gente que organizan a los grupos humanos acá, para que puedan sobrevivir, que en un primer momento parecen los más, digamos, ¿cómo te puedo decir? Sabios, o los que más manejan la cosa, como los más inteligentes, por decirlo de alguna manera. Vos cuando empezás a leer qué particularidades tiene, te das cuenta que son los más o sea, los que tienen menos poder de todos, Claro. ¿no? Entonces vos ves el chabón, el jefe de acá, qué sé yo, es cuánto, y vos después lo ves que cada vez que entra a su celda o a su cuarto se larga a llorar. O se pone ahí en forma fetal y no sabe qué hacer, y después sale así todo como masculino y como, bueno, muchachos, a ver, acá, qué sé yo, y
y en realidad es recontra, está recontra vulnerado, digamos, ¿no? Pero bueno, eso pasa con todo acá. Y después el manga, ya en una segunda parte, cuando ya el protagonista le pasan otro tipo de cosas o ya está medio más curtido, se dan cuenta que la solución para enfrentarse con estos aliens es comerse a los aliens y transformarse en esos aliens, ¿no? Ya en un estadio más avanzado de la historia, algunos personajes, no todos, y a veces cuando la mayor parte de los humanos quieren comerse a los aliens, empiezan a mutar y algunos se convierten en blob o se convierten en cosas así medias raras. Sí. Y algunos mueren del dolor, otros se le cae la piel, otros le pasan cosas. Algunos logran resistir este cambio, logran convertirse en una especie de híbrido entre humano y alien, pero empieza a fallar toda su mentalidad, o sea, empiezan a convertirse en otra cosa, ¿no? Empiezan a tener alucinaciones, algunos de poder, empieza acá a surgir también lo que yo todavía estoy leyendo, que es una secta religiosa y uno se cree que es el Mesías o un mensajero de Dios, porque se puede convertir, ¿no? Hay toda una cuestión que profundiza en lo que tiene que ver con la idea de lo que lo hace a uno humano, la idea de la sanidad mental, la idea de personajes totalmente rotos y que se mantienen sobreviviendo con lo que pueden y lo que tienen, y después gente que se cree superior, que logró sobrevivir a ciertas circunstancias, traumas, qué sé yo, y se cree superior, pero pasan muchísimas cosas, ¿no? Me parece que es un manga que maneja esos claros oscuros de una manera muy interesante y que te mantiene a la lectura. Los primeros capítulos tienen más de 100 páginas, pero lo bueno que tiene es que es bastante, o sea, hay muy poco diálogo, porque hay mucho, o sea, se utilizan muchas escenas de acción o de dinamismo, entonces hay escenas en las que ves muchas imágenes sin diálogo, ¿no? Es como una escena pasa a la otra y van pasando cosas, medio en movimiento, ponele, no tanto en movimiento, pero ponele que ves más o menos los cambios ahí medios dinámicos. Entonces los diálogos medio que están sectorizados en momentos de que se ponen a hablar o cosas por el estilo. Entonces bastante ligera la lectura, ¿no? Es como que vos vas, lo lees y a pesar de tener muchas páginas, no te das cuenta y ya lo terminaste, ¿no? Y también por otro lado es que tiene muchas cosas muy conceptuales, o como que están a veces mirando el cielo mucho tiempo, muchas cuestiones de contemplación y paisajismo, o sea, tiene cosas interesantes en ese sentido, en contra de que las imágenes o el dibujo de las personas son medios como los de Chainsaw Man, ¿no? Son como medios hechos así simples, ¿no? Como que no profundizan en eso, sino que es un dibujo simple. Tienen sus rasgos, hay bastantes caras distintas, no tiene que ver con eso, sino que el dibujo del humano es bastante simple, ¿no? Va más por ahí. Pero, o sea, tan un poco despojado de detalles, o sea, tiene mucho de eso, ¿no? Pero me parece que la historia y las cuestiones que plantea tal vez próximas, que plantea este manga, son muy interesantes y te atrapan, ¿eh? Me parece un manga bastante atrapante. Así que nada, súper recomendado, igual que 100 Meters, película recomendada, manga recomendado, Sanda también recomendado, pero bueno, hay cositas, ¿no? Así que nada, eso. Bueno, empezamos con lugares locos que los ponen locos son medio turbina, con lugares locos medio que te ponen turbina, así que bastante redondo Es verdad. este primer episodio del año, cada uno con los temas que fue trayendo. Y bastante completito. Sí, lo vamos cerrando con las redes y volvemos a la regularidad de una vez por semana.
Por supuesto, así que nada, nos pueden encontrar como siempre en X, ahí por Twitter como @Matías. Estamos por ahí, por supuesto, comentando cosas, diciendo cuándo vamos a aprender, cuándo hacemos tal o cual situación. Y si no, también nuestras plataformas para ir a escuchar o ver o incluso comentar acá en el chat, como hizo el Cap acá, dando acá unos saluditos de nada, una recibida del año, ¿no? Por supuesto, nos pueden encontrar en Spotify en la versión de audio, pero también está en video y grabado por YouTube y en Twitch, todo por el módico precio de poner Crónicas Mateadas en el teclado. Ahí aparecemos al toque, no hay pierde, por supuesto, y nos pueden dejar obviamente comentarios, likes, suscribidas, de todo, ¿no? Pueden compartir el video, pueden hacer todo lo que se hace en esas plataformas específicas. Así que nada, muchas gracias por estar del otro lado, gracias a todos, al Cap por supuesto, a Juani, a todos los que después seguramente lo van a ver. Y nada, feliz año, principio de año 2026 que arranca de la siguiente manera. Adiós. Adiós.